Los humanos no encontraron el camino al espacio. Fueron encontrados. Y no todos los que los encontraron vivirían para arrepentirse. La humanidad casi había llegado al punto de realizar un verdadero viaje espacial. Pero hasta ahora todavía estaba confinada a su sistema solar sin medios para realizar viajes de larga distancia. Sin embargo, las sondas que lanzaron más allá de sus fronteras alertaron a otras razas espaciales de su existencia, debido a que no existía una organización sólida para controlar las ambiciones de las razas más agresivas. Cuando surgieron competidores potenciales no había nada que les impidiera intentar destruirlos o subyugarlos antes de que pudieran convertirse en una amenaza real. Esta vez fueron los Raxen quienes reclamaron la nueva raza, colocando una flota fuera del sistema solar de la humanidad para evitar interferencias mientras enviaban una pequeña fuerza para explorar a los humanos. Encontraron una especie en conflicto casi constante consigo misma, y esta observación condujo a un error fatal. Los Raxen idearon un plan para subyugar a los humanos disfrazándose de levantadores que querían elevar a la especie al escenario galáctico, y trataron de socavar cualquier mínima posibilidad de unidad enviando representantes en secreto a los gobernantes de los países más poderosos y fingiendo que querían trabajar únicamente con ellos. La idea era engañarlos haciéndoles creer que querían que su país gobernara la Tierra con su ayuda, porque habían visto que eran los más capaces, pero no consideraron cuán profundos eran los conflictos entre las naciones de la Tierra y cuántos espías habían sido colocados en altos cargos en los gobiernos de países rivales. Así que sus planes quedaron inmediatamente expuestos a medida que la información pasaba de nación en nación sobre las ofertas engañosas. Y los líderes del mundo poco a poco comenzaron a acercarse unos a otros, formando alianzas y vínculos antes impensables con el único objetivo de eliminar a estos invasores de su planeta y aprovecharlos de todo lo que habían traído consigo. Fue una era de cooperación sin precedentes. Durante un tiempo, las naciones actuaron como si no supieran que estaban siendo engañadas, usándolo como tiempo para comprender cómo funcionaba la tecnología extraterrestre y, lo que es más importante, cómo aplicar ingeniería inversa. En secreto, los humanos comenzaron a asimilar sus nuevos conocimientos y a adaptar su propia tecnología, haciendo avanzar la ciencia varios cientos de años en el transcurso de solo media década. Actuaron como anfitriones de los Raxen, retrasaron y ampliaron los plazos fingiendo ignorancia y aprovechando su evidente sentido de superioridad, y los aplacaron con sonrisas de admiración y eventos fastuosos. Los Raxen se sintieron profundamente arrullados por una falsa sensación de seguridad y cuando los humanos finalmente estuvieron listos para ejecutar sus planes, fueron tomados completamente desprevenidos. Se convocó una reunión de la ONU y se hizo creer a los Raxen que sus respectivas naciones usarían esta asamblea para declarar su intención de apoderarse del planeta y llevarlos al espacio. Los invasores no podrían haber esperado un escenario más perfecto, que les permitiera sentarse y observar cómo la humanidad usaba sus nuevas tecnologías para destruirse aún más entre sí para poder entrar y tomar el control después. Pero tan pronto como se convocó a la asamblea, los Raxen repentinamente perdieron todo contacto con todo el personal y las naves en la Tierra y sus alrededores. Aturdidos y confundidos, enviaron más naves, pero tan pronto como se acercaron al planeta, también desaparecieron de sus sensores y no se pudo localizar a nadie mediante ningún tipo de comunicación. Luego enviaron un batallón completamente armado, pensando que incluso si los humanos pudieran bloquear el contacto externo y eliminar sus naves de exploración, no podrían competir en igualdad de condiciones con las naves orientadas al combate. Sin embargo, todo lo que siguió fue silencio. La Tierra se había convertido en una zona muerta a la que nada podía acercarse sin aparentemente desaparecer y quedar en silencio para siempre. Y lo que los Raxen realmente encontraban siniestro era que cada vez que enviaban naves, desaparecían cada vez más temprano. La zona muerta se estaba expandiendo. Un año después, los Raxen retiraron sus fuerzas del sistema solar, habiendo perdido demasiadas naves y personas sin saber por qué ni cómo justificar un mayor esfuerzo. Quizás si movilizaran toda su flota finalmente podrían abrumar y aplastar a la humanidad. Pero el último año había minado su coraje.
El silencio los devoró. La total ausencia de información de amigos o enemigos los perturbaba a un nivel que no podían entender del todo. La incertidumbre sobre si estos humanos estaban usando esta zona muerta como escudo o como señuelo plagó a sus líderes militares y dividió la opinión. Cuando los Raxen finalmente se marcharon, la zona muerta se había expandido hasta cubrir todo el sistema solar. Pero, por supuesto, aquellos que no la habían experimentado no conocerían su siniestro terror. Entonces otros iban y venían. Enviaron barcos de los que nunca más volverían a saber nada. Enviaron armas que nunca serían disparadas. Enviaron gente que nunca informaría. Esto continuó durante 10 años. Después de ese período de tiempo, se le dio un amplio margen al sistema solar, como se lo conocería más tarde, y se lo trató como el hogar de un monstruo terrible. Los barcos ni siquiera se acercarían a su frontera como si temieran que el horror que vive allí pudiera extenderse y arrastrarlos hacia esa negrura como la tinta. La humanidad se convirtió en el hombre del saco de la galaxia a pesar de que ni siquiera había dado los primeros pasos fuera de su sistema solar. Las otras razas temían lo que no entendían. Temían la variable desconocida que se escondía dentro de ese agujero negro de silencio ensordecedor. La ausencia total de cualquier cosa cuando los sensores lo escanearon gritó a la parte más primitiva de sus seres para que corrieran y se escondieran de este oscuro abismo. Se aprovechó del miedo más básico y primordial de cualquier especie, el miedo a la oscuridad. Y fue aún más grave porque sabían que no era irracional. Algo acechaba en esa oscuridad. Algo aseguró que aquellos que entraron nunca regresaron. Humanidad, la bestia que llamó hogar a la oscuridad. Así que formaron vínculos, establecieron tratados y pactos y se acercaron a amigos y rivales para prepararse para el día en que la humanidad saliera de la oscuridad y entrara en la galaxia. El terror de una raza que ni siquiera había sido capaz de abandonar su sistema 10 años antes y aún no lo había hecho había inspirado el establecimiento de una alianza galáctica. Nadie se atrevió a apuntar sus sensores directamente al sistema solar, sintiendo que si miraban demasiado tiempo o demasiado cerca al abismo, este comenzaría a mirarles fijamente, así que lo mantuvieron justo en el límite de su alcance, lo suficientemente cerca como para detectar algo, cualquier cosa, saliendo o entrando, justo en la periferia de su visión, donde acechaban todos los monstruos. Y un día, algo se movió, por el rabillo del ojo. Detectaron una baliza mientras surgía de la oscuridad. La tecnología mostraba características de varias especies diferentes, pero en una construcción totalmente única y fusionada a la perfección. Era como si se hubieran extraído, combinado y mejorado aún más las mejores partes de tecnologías similares. Pero más importante que las implicaciones de la propia baliza fue el mensaje que transmitió a la galaxia. Era un video que mostraba a un solo hombre humano con uniforme militar. El epítome de lo que los humanos llamaban un veterano de guerra canoso. Uno de sus brazos había sido reemplazado por una prótesis voluminosa que parecía diseñada para el combate y uno de sus ojos tenía un brillo antinatural. Su mirada era fría y acerada mientras miraba a la cámara. Estamos aquí, y estamos listos. Si quieres la paz y tienes el coraje de venir a nuestro encuentro, nuestro embajador te escuchará. Pero este mensaje es para cualquiera que tenga la idea de intentar matarnos u oprimirnos. De nuevo, sepan que cualquier parte o porción de sus fuerzas que llegue a nuestro territorio se perderá en el momento en que entre. En otras palabras, si deciden que quieren una guerra con la humanidad, la única pregunta que deben hacerse es, ¿qué parte de ti estás dispuesto a darnos?